El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en el tiempo de Cuaresma, el tiempo de profunda conversión y oración. Las lecturas de este domingo nos invitan a subir al monte con Jesús, Moisés y Elías. Es el monte de la salvación y de la oración, de la pureza y de la santidad, de la docilidad y de la mansedumbre, de la humildad. La llamada de Jesús es la llamada nuestra, transfiguración personal, que se realiza conformando nuestra vida a la de Jesús, por el abandono filial en el amor del Padre Celestial y por la obediencia dócil a la acción del Espíritu Santo. Jesús invitó a los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, a subir con él al monte. Quería que experimentaran personalmente la presencia de Dios en la oración. Es Jesús quien nos invita a la oración. Él siempre toma la iniciativa. Solo nosotros respondemos. Por eso, la mejor disposición para la oración es la humildad y la apertura a Dios. La mayor forma de oración es la misa. Es Jesús quien nos invita. Y cuando decimos que sí, venimos a misa y comenzamos con el rito penitencial. Nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados. No hay lugar para el orgullo y la arrogancia en la oración, especialmente en la misa. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. La voz del Padre es una confirmación directa de la divinidad de Jesús. Es el Hijo unigénito de Dios. Creer en Él no significa solo profesar nuestra fe, sino seguir cada una de sus palabras y mandatos. Por eso Dios Padre dice: escuchadlo. Escuchadlo, decía la voz del Padre Celestial. Es un mandato categórico. No hay peros.
Si realmente creemos que Jesús es divino, el Hijo de Dios, tenemos que seguirlo hasta el final y sin reservas. Este es el problema hoy en día. Las personas se profesan ser cristianas, pero sus vidas no están en conformidad con las enseñanzas y ejemplos de Jesús. Peor aún, en lugar de seguir a Jesús, incluso cuestionan sus enseñanzas. ¿Cuántos católicos conocemos que cuestionan la enseñanza sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿Cuántos católicos violan directamente el mandato de Dios practicando el aborto o vivir juntos fuera del matrimonio o al practicar en comportamientos inmorales? Durante el tiempo de elecciones, ¿cuántos católicos niegan efectivamente a Cristo al apoyar y votar por candidatos que promueven el aborto, el divorcio y exhiben un comportamiento inmoral e incluso anti-Dios y anti-Iglesia? Muy queridos hermanos, la fe en Jesús no es solo cuestión de profesarla, tiene que ser visto y vivido en nuestra vida diaria. De lo contrario, damos testimonio contrario al Evangelio. Eso es lo que San Pablo enseñó claramente en la segunda lectura. Porque muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. El tiempo de Cuaresma es una llamada a nuestra propia transfiguración personal. A menudo nos menospreciamos a nosotros mismos, siempre pensando que no servimos para nada, casos sin esperanza. Pero eso no es cierto y realmente es un insulto a Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos sumergidos en nuestros pecados y hemos dejado de luchar para levantarnos de nuevo. Nos vemos a nosotros mismos como sucios. Eso es porque elegimos permanecer sucios. El tiempo de Cuaresma nos da abundantes gracias para levantarnos una vez más, para deshacernos del manto sucio del pecado y seguir a Jesús con una determinación más fuerte de no pecar más. San Pablo dice en su carta a los romanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No estamos destinados a permanecer inmorales y débiles. Estamos destinados a una vida de gloria como hijos amados de Dios. San Pablo nos lo recuerda en la segunda lectura de hoy. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. No permanezcamos pues en el pecado, en las tinieblas y en la desgracia. Es tiempo de vivir honradamente como hijos de luz y el tiempo es ahora. Ahora mismo tenemos que cambiar nuestra vida. Hay que seguir los pasos de Jesús, los valores del Evangelio. Transfigurémonos verdaderamente. Mostremos de una vez por todas quiénes somos realmente. Hijos de Dios y herederos del cielo. Jesús y sus apóstoles no se quedaron en la montaña por mucho tiempo.
Quedarse en el Tabor es una alegría, pero no podemos vivir allí. Tenían que bajar y seguir cumpliendo su misión. La vida cristiana no consiste únicamente en la oración, también incluye trabajo. San Agustín decía: orad como si todo dependiera de Dios y trabajad como si todo dependiera de vosotros. La oración sin buenas obras no tiene vida. El trabajo sin oración no tiene sentido ni fruto. Queridos hermanos, en esta montaña de nuestra transfiguración personal, la Santísima Virgen María está con nosotros, acompañándonos con su presencia extraordinaria y acción especial. En otras palabras, en nuestra búsqueda de conversión y santidad, la Santísima Madre será nuestro seguro apoyo, protección y guía. Que Dios los bendiga. Así sea.